Muy buenas, baturrillers. Athos, el monte sagrado donde las mujeres y los catalanes no pueden entrar. Monte Athos es el nombre que recibe el área montañosa que conforma la península más oriental de las tres que se extienden hacia el sur desde la península calcídica, situada en Macedonia Central, al norte de Grecia. En griego se llama Agionoros, montaña sagrada. En época clásica, la península recibía el nombre de Actí. Es el marco geográfico de 20 monasterios ortodoxos, griegos, rusos, serbios, georgianos, búlgaros y rumanos, que conforman un territorio autónomo bajo soberanía griega. Esta consideración les permite estar exentos del cumplimiento de ciertas leyes, tanto de Grecia como de la Unión Europea, teniendo la potestad sobre el territorio, por ejemplo, de prohibir la entrada a todas las mujeres y hasta el año 2005 de todos los catalanes. Tampoco existe obligación de seguir el acuerdo de Schengen. En el monte Athos solo pueden vivir monjes ortodoxos de sexo masculino, y la población en 2011 era de unos 2.400 habitantes, 2.230 griegos, 70 rusos, 45 serbios, 30 georgianos, 20 búlgaros y 20 rumanos. El monte Athos fue declarado por su riqueza cultural y natural como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. El monte Athos alcanza los 2033 metros y su forma cónica puede evocar una gran virgen esculpida por la naturaleza. De hecho, los hombres así han querido verla. La llaman la montaña santa, Agionoros, o la montaña de la Virgen, y tanto les ha gustado esa idea que desde el año 1060, merced a una bula del emperador Constantino IX, han sacralizado a su manera este enclave, no dejando que lo perturbe ninguna mujer de carne y hueso, ni tampoco ningún animal doméstico hembra, salvo las gallinas ponedoras. Quieren a esa montaña virgen y para ellos solos, como un refugio más allá del tiempo, donde consagrarse a la vida contemplativa a salvo de las tentaciones de la materia. No es fácil visitar la montaña santa ni los 20 magníficos monasterios o la docena de enclaves ermíticos repartidos entre los pliegues de sus faldas. El gobierno de esa república monástica pone trabas burocráticas y solo acepta un número muy limitado de extranjeros al día. Si bien los cristianos ortodoxos tienen libre acceso, el visitante debe haber cumplido 21 años, no ser lampiño y manifestar su intención de ser peregrino. Los salvoconductos poseen una vigencia de 4 días, prorrogable a 6. Todo empezó en el año 963. Atanasio de Trebizonda, con el apoyo del emperador Nicéforo II Focas, fundó el monasterio de la Gran Laura, al pie mismo de la pirámide pétrea y también la regla que rige la vida monástica. El cuerpo de Atanasio yace bajo la gran cúpula de la iglesia donde hoy rezan un centenar de monjes. A partir del siglo XIII, los conventos se multiplicaron, gracias al apoyo político de Bizancio y las donaciones procedentes del orbe ortodoxo. Por ello, aunque la mayoría sean griegos, Athos posee monasterios de origen ruso, búlgaro y serbio. En el siglo XVI llegaría a albergar 30.000 monjes. Antes de la Primera Guerra Mundial había 9.000 y en la actualidad unos 1.400. La única carretera pavimentada es muy corta y une el modesto aeropuerto de Dafne con Caries, la capital administrativa. Por sus calles no caminan mujeres ni juegan niños. El silencio en Caries es una fuerza que parece flotar en el aire y atenuar cualquier sonido. Ahí se reúne cada semana el Hiera Synaxis, el órgano de gobierno que cuenta con un representante de cada monasterio. La prioridad sigue siendo proteger a Athos de las innovaciones, como si Bizancio estuviese vivo. Y a fe que lo consiguen. Aún rige el calendario juliano que guarda varios días de desfase con el gregoriano, adoptado por Occidente. Como las 12 de la noche corresponden a la hora en que se pone el sol, hay que reajustar los relojes cada pocos días. Y las puertas de los monasterios, pequeñas ciudadelas amuralladas, se cierran justamente en ese momento. Cada monasterio funciona como una comunidad, dirigida por el igúmeno, y en la que conviven monjes, novicios y legos. Desde el siglo XV, los conventos podían ser de dos tipos, cenobitas o idiorrítmicos. En los cenobitas no existe la propiedad privada. En los idiorrítmicos, tradicionalmente más ricos, las reglas eran más laxas. Un monasterio idiorrítmico puede convertirse en cenobita si lo acuerdan sus miembros, pero el paso opuesto no se autorizaba. Así, en 1992, Pandocrátoros, el último monasterio idiorrítmico, dejó de serlo siguiendo los pasos de sus 8 predecesores.
Una vez satisfecho el visado de entrada, el peregrino es alojado y alimentado gratuitamente, pero no todos los monasterios resultan igual de hospitalarios. Los hay que ponen excusas o bien ofrecen celdas descuidadas o poco acogedoras. Otros, por el contrario, dispensan una acogida que no tiene precio, y en ninguno falta el café griego de bienvenida, acompañado por un vasito de excelente chipouro, aguardiente destilado por los propios monjes, y un dado de loukoumi, gelatina frutal recubierta por azúcar glass. Un servicio de pequeños barcos comunica a los cenobios por vía marítima, pero lo habitual es recorrer la península por sus solitarios senderos. Las distancias entre los monasterios fluctúan entre los 5 y los 60 kilómetros. En terrenos ganados al bosque o escalonados en terrazas, los monjes cultivan los huertos que los alimentan, guían las parras y seleccionan los rosales. La comida es bastante vegetariana, con algún pescado ocasional. Los platos son sencillos, pero con la pureza y la frescura de unos alimentos de auténtica proximidad. El vino, madurado en el Monte Athos, también suele ser de notable calidad. En el comedor de los monasterios, un monje lee en voz alta las Sagradas Escrituras mientras la comunidad come con diligencia, santiguándose sobre la marcha cuando el texto así lo requiere. Una vida de otro siglo. Los monasterios son pequeñas fortalezas, con torres de defensa que antaño permitían guarecerse de los piratas. En el gran patio central convergen el refectorio, las celdas y la hospedería. La iglesia ocupa el centro del conjunto y en torno a ella gravita la vida. Cada jornada suele tener 8 horas de rezo, 8 de labores y 8 de descanso. Los tesoros visibles de la Santa Montaña son de muy diverso tipo. Los iconos del monasterio de Ibirón y la Gran Laura se consideran especialmente milagrosos. En ellos, oscuras vírgenes con cuerpos revestidos de oro o plata devuelven la mirada transmitiendo una serenidad contagiosa. El monasterio de Batopedi posee una geografía de Ptolomeo del siglo XII, y sus puertas de bronce son las de la iglesia de la Santa Sofía de Bizancio. Más de 10.000 manuscritos antiguos se conservan en sus bibliotecas. Pero, ¿qué pasa con los catalanes? Puede resultar curiosa esta prohibición, pero viene de antaño, y detrás de la misma se hallan los hechos históricos de un grupo de mercenarios del siglo XIV, conocidos como almogávares. Este ejército de aventureros, bajo el mando de Ruller de la Flor, fueron contratados en 1303 por el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo, para combatir el creciente poder de los otomanos en Anatolia. Los éxitos militares de este complejo grupo de soldados, donde no solo había catalanes, sino también aragoneses y valencianos, fueron acompañados de saqueos y actos de insubordinación que provocó el temor en el nuevo emperador, Miguel IX Paleólogo. Temeroso de su creciente poder, el líder bizantino decidió acabar con ellos por las malas, y en 1305 promovió la conocida como Masacre de Adrianópolis, un sangriento banquete trampa en el que el propio Ruller de la Flor y su guardia personal fueron vilmente asesinados. Los bizantinos confiaban en la rendición del resto de la tropa almogávar, asentada en Galípoli, pero estos se rebelaron y no solo consiguieron defenderse de los sucesivos ataques bizantinos, sino que las victorias los hizo más fuertes y comenzaron a arrasar Tracia y Macedonia, con una violencia nunca vista hasta entonces, y que en la memoria colectiva quedaría grabada con el nombre de la venganza catalana. Tal fue el dolor provocado que aún a día de hoy, en ciertas partes de los Balcanes, el término catalán es un grave insulto. En otros lugares, como Albania, catalán es sinónimo de un hombre malvado. De hecho, existe un malvado monstruo mitológico, Catalani, que aterroriza a los niños del país de una forma similar a lo que sucede en España con el hombre del saco. La venganza catalana afectó a los ricos monasterios del Monte Athos, los cuales fueron saqueados sin piedad. Tal fue el rencor que esta acción provocó entre los monjes que el acceso a este territorio sagrado quedó cerrado de por vida a los catalanes. En 1993, la visita a la península del cantautor Josep Deró, el cual se identificó como catalán, terminó con el rechazo de varios monjes que le impidieron la entrada en los monasterios. Este hecho acabó en los oídos del gobierno catalán, que considerándose heredero espiritual de aquella compañía medieval, decidió iniciar los pasos para la reconciliación con la ortodoxia de Athos. Así, en 2005, el gobierno de la Generalitat puso de sus arcas 240.000 euros con el fin de reformar parte del monasterio de Batopediu, consiguiendo con ello el perdón de los monjes que levantaron el veto a los varones catalanes que llevaba 7 siglos en vigor. Las mujeres catalanas seguirán sin poder acceder al Monte Athos, al igual que las de otras nacionalidades.
aún siguen asustando más que el recuerdo de los mismos almogávares. Athos es un lugar único que permanece fiel a sus antiguas tradiciones, reglas gestionadas desde los fueros de la montaña sagrada de Athos y que no han variado mucho a lo largo de los siglos, aunque desde hace unos años ya no incluye el veto al pueblo catalán, que pese a ser heredero de aquel legado, no tienen ya ningún vínculo con quienes cometieron aquellas tropelías. Bueno, baturrillers, llegamos al final. Dejad en la caja de comentarios qué os parece este lugar, dadle a like, compartirlo con vuestra gente, suscribiros si aún no lo estáis, activad la campanita para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo.